Clasificación de las soluciones. Las soluciones se van a clasificar, en este caso, en empíricas, porque también están las valoradas, que son las que vamos a ver para la siguiente clase. Tenemos las soluciones empíricas, que son la solución diluida, la solución concentrada, la solución saturada, la solución sobresaturada y la solución insaturada. Vamos a comenzar con lo que es la solución diluida. La solución diluida es aquella que tiene una cantidad de soluto disuelto relativamente pequeña, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros hablábamos o yo les mencionaba que había un solvente y un soluto en una disolución, ¿sí? O solución que viene siendo lo mismo, entonces hay que tener ahí en cuenta que la solución diluida solo es una pequeña cantidad del soluto. Si nosotros agregáramos una pequeña cantidad de soluto, que el soluto aquí se los estoy dando, ¿no? Aquí ya dependiendo. Si yo le agrego una pequeña cantidad al solvente, va a dar una solución, pero digamos que ya depende del tipo de soluto, nos va a pintar nuestra solución. Si yo, por ejemplo, agrego sal a 1 litro de agua, pues no le va a hacer nada, a lo mejor una pequeña cucharada. Sin embargo, si yo tengo menos cantidad de agua y le agrego más sal, pues ya nuestra solución ya no es diluida, sino que ya tiene otro nombre. Entonces, cuando es diluida, recibe el nombre de diluida cuando tiene una cantidad de soluto relativamente pequeña, ¿sale? Y por consecuencia, nuestra solución nos da en una concentración, digámoslo así, muy baja, ¿sí? El color va a ser bajo. Por ejemplo, aquí el soluto vamos a suponer que es de color azul y el agua pues es transparente y nos va a dar un tono azul pero muy bajito debido a que la solución diluida pues es poco, ¿sí? La cantidad de soluto es muy poco. Entonces hay que tener en cuenta eso, ¿eh? Porque ahorita va a ver un ejemplo. Posteriormente tenemos la solución concentrada, ¿sí? La solución concentrada nos dice que es una solución que contiene cantidades relativamente grandes de soluto disuelto, ¿sí? Aquí ya la cantidad del soluto aumentó bastante, ¿sí? A lo mejor no tanto, pero sí ya aumentó una tonalidad un poco más grande. Si yo, por ejemplo, hago esta experimentación, incluso ustedes lo pueden hacer en su casita, vamos a suponer que tienen medio litro de agua, que en este caso va a ser el solvente. Y vamos a manejarlo de esta forma. Si tienen alguna sustancia como café o como, por ejemplo, una pintura en polvo, ¿sí? Que puede ser una pintura, un colorante alimenticio, pueden hacerlo en medio litro de agua o incluso en 1 litro de agua. Si ustedes van agregando el soluto poco a poco, se van dando cuenta de los tipos de concentraciones. Por ejemplo, ya empezamos con la diluida, que fue solo una pequeña cantidad de soluto, ¿sí? El soluto, no se les olvide, es el que se va a agregar al solvente. En este caso el solvente es el agua, ¿sí? Cuando la solución es concentrada, el soluto va a ser un poco más grande, ¿sí? Incluso cuando se dice concentrada, a veces, en ocasiones, se puede decir que hay mucho soluto en poco solvente, ¿sí? Dependiendo, pero pues de ahí ya depende de cómo se quiera manejar, ¿sí? Pero en general, vamos a hablarlo así, ya la cantidad de soluto es un poco más grande que la anterior, que la de una solución diluida, ¿sale? Y vean la diferencia, vean cómo va cambiando, o sea, aquí el color del vaso, vean cómo va aumentando, ¿sí? Vean cómo es la diferencia de la diluida a la concentrada. Tenemos ahora, perdón,
la solución saturada. La solución saturada es aquella que contiene tanto soluto como pueda disolverse en condiciones normales de temperatura y presión. Entonces, aquí cuando ya hablamos de saturada, quiere decir que puede ser que tenga la misma cantidad de solvente. O sea que si yo tengo medio litro de agua, yo puedo agregar a lo mejor, si hablamos de soluto, el soluto normalmente puede ser sustancia en líquido o puede ser en sólido. Si yo, por ejemplo, le agrego un líquido, puedo agregar la mitad y la mitad. O sea, ¿qué quiere decir? Que sean iguales, ¿no? Entonces, aquí ya la solución está saturadísima. Ejemplo, si yo agrego a media jarra de agua, le agrego medio kilo de sal, pues imagínense, la revuelvo, pues me va a costar. Y ahí se dan cuenta cómo está ya saturadísima. Incluso hasta nos va a costar revolverla, ¿verdad? Entonces, esa es la diferencia, ¿sí? Y yo, por ejemplo, si yo le agrego más a lo mejor café, pues vean en la tonalidad, incluso el sabor cuando ustedes lo toman es amarguísimo, ¿no? La sal quedaría saladísima, ¿sí? Entonces, esas son las diferencias. Cuando, por ejemplo, si comenzamos desde un inicio, si ustedes van y endulzan su café, ¿no? Es un ejemplo, con una cucharadita pequeña de azúcar, pues les va a saber bueno, ¿no? Cuando ya le agregan una solución concentrada, pues ya como que va siendo más dulce y como que ya no sabe igual. Pero cuando ya le agregan una cantidad, no, ya, suficientemente grande, que sea igual que la del café, o sea, del agua, imagínense, ya estás excediendo. Por eso se dice que es una solución saturada. Y vean la diferencia de cuando fue de la diluida, el color. ¿Sí? Por ejemplo, si yo les digo que agreguen un colorante, le agregan un poquito y va a pintar así. El que sigue, una concentrada va a pintar de esta forma. Y ya una saturada, pues ya está en exceso, ¿sí? Ahora, todavía viene una peor, la sobresaturada. Es aquella que contiene un exceso de soluto mayor que la de una solución saturada. ¿Qué quiere decir esto? Que ya sobrepasa, ahora el soluto sobrepasa al solvente. Cuando ya, por ejemplo, ya estás agregando demasiado soluto, ya digamos que tu soluto ya es más que tu solvente, entonces tu concentración ya está muy, muy pasada. Entonces se le considera como una solución sobresaturada, ¿sí? Y entonces ese es como tenemos una solución saturada en este caso, donde nuestro soluto ya es más grande que nuestro solvente, ¿sí? Y este es en el caso de nuestras concentraciones. Por eso les digo, si ustedes gustan hacer un experimento pequeño de estos en su casa, adelante. Lo pueden hacer con confianza con cosas que tengan en su casa. Por ejemplo, les digo, el café puede ser una opción, a lo mejor sal, pueden hacer azúcar, puede ser colorantes artificiales, pero que sean consumibles. Por ejemplo, alimenticios, ¿sí? Hay pinturas alimenticias. No se lo vayan a comer, obviamente, porque si no les puede hacer daño, ¿sí? Entonces, nada más para que experimenten, para que vean cómo son estas soluciones, ¿sí? Que están en nuestro alrededor, ¿sale? Entonces, aquí están los ejemplos de nuestras soluciones, ¿sí? Ejemplos, la combinación de café caliente con una cucharadita de azúcar, la combinación de un vaso de agua con una cucharadita de azúcar o sal. La miel casera es una solución concentrada que cuenta con un nivel elevado de azúcar. El agua de mar es una solución concentrada cuyo nivel de sales es elevado. Ahora fíjense, los dos primeros ejemplos, ¿sí? Que era el ejemplo que nos decía su compañero, la combinación de café caliente con una cucharadita de azúcar es una solución diluida, ¿sí? La combinación de un vaso de agua con una cucharadita de azúcar o sal, que también lo mencionaba, es una solución diluida. La miel casera es una solución concentrada ya que cuenta con niveles elevados de azúcar, ¿sí? El agua de mar es una solución concentrada cuyo nivel de sales es elevado, ¿sí? Entonces, para que se vayan dando una idea de estas soluciones, ¿sí? Diluidas y concentradas. Esos son algunos ejemplos.
Otros ejemplos tenemos aquí, cualquier tipo de refresco o soda, estas sustancias contienen una saturación elevada de gases, por ello lo liberan en burbujas una vez que se destapan. Puede ser azúcar, puede ser gases, estos gases como el dióxido de carbono, puede ser también por ahí agua carbonatada, porque también de hecho de esto se trata, para que obtengan el gas. Entonces, están saturados. Las sodas que nos dicen aquí, o refrescos. ¿Sí? Entonces, cuando destapan ustedes escuchan la tapa como la hace, por lo mismo de que está liberando este gas que está saturado. ¿Sí? Otro ejemplo, todos los suelos de la Tierra se encuentran saturados de nitrógeno. ¿Sí? Por ejemplo, el suelo por debajo de la Tierra, pues está saturadísimo de mucho nitrógeno. Entonces, ese es otro ejemplo. El vinagre también es capaz de tolerar el azúcar y la sal y volverse una mezcla saturada cuando se le añaden cantidades determinadas. Y así como estos tenemos muchos, muchos ejemplos, ¿sí? De todo tenemos ejemplos, ¿vale? Entonces nada más es cosa de buscarlos. Y aquí, por ejemplo, les doy aquí unos ejemplos de algunos refrescos que tienen que están saturados, ¿no? Pues ya aquí son ejemplos de algunas marcas. Aquí vemos una solución de una sustancia que está sobresaturada también. Por el color, vean el color que ya es muy intenso. Estos son algunos ejemplos para que se vayan dando cuenta. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, están mezclando otros tipos de sustancias para, para hacer una solución, ya sea concentrada o saturada. Y por ejemplo, aquí este sería un ejemplo de una solución diluida, ¿sí? Ya aquí una cucharadita de sal o de azúcar en un vaso de agua que pues aparentemente pues no afecta, ¿sí? Y pues aquí tenemos la comparación entre una solución diluida a una solución concentrada, que ya va aumentando. Y fíjense, por ejemplo, si el soluto son estas pequeñas manchitas de color verde más fuerte y este es el solvente, pues vean, ¿sí? Esa es la diferencia. Y una solución concentrada, vean la cantidad, ¿sí? Incluso ya el agua la pintó de otro color. Entonces, esos son ejemplos de lo que son las soluciones, ¿sale? Yo tengo un recipiente con agua. Yo, por ejemplo, aquí yo le puedo calcular la cantidad que yo quiera. Si yo, por ejemplo, aquí me dice va por 100 mililitros, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 y 1000. 1000 mililitros que me dan un litro. Yo aquí le puedo vaciar, le abro la llavecita y yo, por ejemplo, a lo mejor yo digo, a ver, aproximadamente un cuarto, ¿sí? Aquí ya me pasé, le voy a llenar un poquito más, ya me volvió a pasar, ahí está. Vamos a suponer, ahí está la cantidad. Vamos a suponer que es un cuarto. Si yo tengo un cuarto de agua, yo aquí tengo la mezcla, ¿sí? Vamos a suponer que esta es la sal. Y la sal va a ser de color, es un sólido, ¿sí? Porque también tengo la solución. Pero en este caso, yo aquí le voy a suponer que es mi sólido y es sal, ¿sí? Es un salero. Yo aquí le voy a agregar una poquita sal y fíjense, la sal en este caso es de color roja, así yo lo quiero suponer ahorita, no necesariamente el cloruro de sodio, porque puede haber otros tipos de sales de otros colores. Si yo aquí le agrego tantita, fíjense, ¿ya vieron el color? Me lo pintó, pero de color rojo, casi rosa, como dicen mexicanos, ¿sí? Entonces, ahí está. Es una pequeña porción, ¿sí? ¿Qué pasa si yo le voy a agregar otra poca? Si yo le agrego a lo mejor otra, ¿sí? Fíjense, una, dos y tres. Esto ya puede ser que es una solución concentrada, ¿sí? Ya va siendo, la tonalidad va a ser más fuerte, ¿sí? ¿Qué pasa si yo le agrego ya demasiada sal? Digamos que ya casi al mismo nivel que el agua. Ahora vamos a agregarle más. Fíjense, ¿sí? Vean, ya el color ya fue demasiado. Se puede decir que ya está casi igual que el agua. Entonces ya mi mezcla va a ser más y más. Incluso el color, la tonalidad, vean, ya aumentó demasiado. Ahora yo la voy a sobresaturar. ¿Qué quiere decir? Que le voy a hacer demasiada, demasiada sal. Fíjense. Y ahí, incluso aquí que me lo dice, saturado, ¿sí?
A ver, vamos a ponerle más y más y más a ver si me dice que está sobresaturado. Incluso vean las partículas que están abajo, ¿sí? Ya estoy agregando demasiadísima sal. Aquí no me la marca, pero ya está sobresaturado, ¿sí? Entonces, esta es la diferencia que hay entre una solución diluida a una sobresaturada. Ahora, si yo le agrego más agua, ¿qué creen que suceda? A ver, vamos a agregarle más agua. No, pues no, ni con tanta agua no se le baja, por lo mismo de que pues está saturadísimo. El color sigue igual. A ver, vamos a removerlo. Vamos a remover el soluto, ¿sí? Voy a volver a quitar agua, vamos a manejar ahora medio litro. Vamos a manejar medio litro ahora. Pero ahora voy a manejar una sustancia líquida, ¿sí? Ahora lo voy a cambiar. Una solución, pero ahora voy a manejar sulfato de cobre, ¿sí? Y fíjense lo que va a suceder. Y ahora voy a trabajar con este aparato que mide la concentración, ¿sí? Aquí me mide la concentración en mol sobre litro, que es la molaridad, que vamos a ver después. Yo le voy a agregar aquí, bueno, déjenlo lleno a medio litro. Este, ya me pasé. A ver, nada más tantito. Ahí está. Vamos a suponer ahí. Yo le voy a agregar una cierta cantidad, ¿sí? Y fíjense cómo va a pintar el agua. Ahí está. Esto que hizo, la concentración subió a 0.106 mol sobre litro. La diferencia pues no fue mucha porque el agua me la está pintando del mismo color, ¿sí? A ver, aquí se puede decir que está diluida. A ver, yo voy a agregarle otra poca. Fíjense, ya la tonalidad como que ya va cambiando, ¿sí? Esta se podría decir que ya está a lo mejor concentrada, ¿sí? Si yo le agrego más, miren, ya va cambiando la tonalidad. Se puede decir que ya está saturada. Y si yo le agregara más y más y más y más, se puede decir que ya está sobresaturada, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia entre una solución diluida a una sobresaturada. Ahora, hay sustancias que me dan una tonalidad a lo mejor un poco más clara y se necesita menos que otras. Si yo, por ejemplo, fíjense, yo en este caso estoy manejando el sulfato de cobre. Si yo manejo, a ver, vamos a suponer que yo tengo otra mezcla, a ver, nitrato de cobalto, fíjense, este es más fuerte, ¿sí? Yo con unas cuantas gotitas, fíjense cómo va a estar mi solución, ¿sí? Vean, o sea, fue una pequeña cantidad y fíjense la tonalidad y la concentración, fíjense, fue aún mayor que la otra, ¿sí? Ahora yo voy a agregarle otro poquito, fíjense, ya ahí se puede decir que ya está concentrada. Si yo le sigo aumentando, fíjense, ya está cambiando de color y la concentración ya es de 1.817 mol sobre litro. Yo le sigo aumentando y vean, ¿sí? Ahí está la cantidad de concentración que ya es demasiada. A ver, yo lo voy a bajar aquí, voy a sacar tantito, voy a vaciar, ¿sí? Y voy a seguir agregándole. Y vean cómo va aumentando la concentración, ¿sí? Vean cómo va aumentando y vean cómo va haciendo el color, ¿sí? Entonces ya mi solución está saturadísima. ¿Por qué? Porque ya estoy agregando más soluto que mi solvente que tenía en un inicio, ¿sí? Si yo lo agrego como sólido, pues viene siendo casi lo mismo, ¿sí? Por ejemplo aquí, a ver, yo voy a remover aquí y fíjense, le voy a agregar una pequeña cantidad y imagínense, y aquí tengo 1 litro y vean, ¿sí? Esta es la diferencia. Y si yo le agrego mucho, pues va a cambiar, ¿sale? Entonces, así es como funcionan las soluciones.